Bienvenidos sean todos a este video en donde hablaremos acerca del cierre de costos, el cierre de una empresa fabril. Prácticamente con este video cerramos la secuencia de videos de cierres. Hablaremos acerca de los estados financieros de una empresa fabril. La diferencia entre lo comercial es que en lo comercial hablamos de un costo de ventas, acá hablamos de un costo de producción. Como podemos observar acá en el ejemplo, el cierre consta de la hoja de trabajo y hay un video exclusivo para hacer esta hoja de trabajo de producción. Hay un video para hacer los ajustes, es el mismo para comercial y costos, con la única diferencia que hay cuentas, por ejemplo, herramientas, maquinaria, que son más populares en la producción que en lo comercial. Los estados financieros constan del costo de producción, los estados de resultados o los estados de pérdidas y ganancias, el balance de cierre y las partidas de cierre. Acá tengo yo un ejemplo ya hecho que nos va a servir como referencia. Sin embargo, la teoría está en estos esquemas que yo he diseñado con el tiempo y se los he dado a mis estudiantes. Este lo estoy tomando de un libro que se fue publicado en el 2015 por Brian Alexander Baltasar Pérez, de la promoción que sacamos en el 2015. Y bueno, un libro muy completo en donde nos está sirviendo el diagrama de los estados financieros. Entramos de lleno a materia. En una hoja de 3 columnas tenemos que tener lista nuestra hoja de trabajo ahí a la mano, a la par, y en una hoja de 3 columnas vacía vamos a comenzar a hacer este diagrama. Este diagrama van a ser exclusivamente de las columnas 7 y 8, por eso se las marqué acá en la hoja de trabajo, ya están marcadas en celeste. Quiere decir que solo de estas dos nacerá el costo de producción. No busque de las columnas anteriores o posteriores, simplemente este diagrama nacerá de estas. Acá están estructuradas conforme la hoja me la fue pidiendo, pero en el diagrama se deben estructurar conforme el diagrama lo pide. Colocamos el encabezado hasta acá arriba de la empresa, el nombre del dueño, la dirección y la fecha en que se está haciendo el cierre. Título, movimiento de materia prima, y vamos a colocar la materia prima 1 o inventario inicial de materia prima que está en nuestra hoja de trabajo en la columna y medio. La olvidamos momentáneamente y vamos a agregar a la siguiente columna o a la siguiente línea la cuenta compras. Esa cuenta compras sufre dos cambios. Las compras normales que están en nuestra hoja la registramos acá en esta orilla, y a esa le vamos a sumar todos los gastos y todos los recargos de compras, flete sobre compras, impuestos sobre compras, recargos sobre compras, y esa suma va a dar como resultado las compras brutas de materia prima. En el lenguaje comercial, una compra bruta es una compra que está todavía indefinida y que todavía le hace falta una resta, que en este caso serían las devoluciones y rebajas sobre compras de materia prima. Esa sería una resta, y prácticamente nos da como resultado que se coloca en medio el resultado de esa resta y se llama compras netas de materia prima. ¿Qué pasa si en un ejercicio no aparecen gastos ni recargos? Sencillamente las compras normales se vuelven compras brutas, y si en algún caso no hay devolución y rebajas, las compras brutas se convierten automáticamente en compras netas. Y si no hubiese ninguna de las dos, las compras normales se convierten en compras netas en ciertos ejercicios. En resumen, los recargos son sumados y los beneficios son restados y dan como resultado las compras netas. A esas compras netas la vamos a trabajar, ya se unen, vean acá hay una flechita, se unen en suma con la MP1 que tenemos aquí arriba, y esa suma da como resultado la materia prima disponible. Esa materia prima disponible le restamos el inventario 2 de materias primas, o MP2 o inventario final, y esa resta da como resultado la materia prima consumida. A la materia prima consumida le vamos a sumar, dice el diagrama, la mano de obra directa, la MOD, y el resultado de esa suma va a dar el costo primo. Para referencia, pues acá ya está hecho uno, acá está en números
la materia prima, se deja momentáneamente, se trajo las compras, se le sumaron y restaron las cuentas que ya habíamos hablado, da como resultado esta cantidad de las compras netas, se sumó esto hacia acá y dio como resultado la materia prima disponible. Esa materia prima disponible se le trabajó la MP2, se llamó materia prima consumida o empleada y a esa se le agregó la materia prima, la MOD, y acá está el costo primo. Lo mismo que se hizo en el esquema, se hizo en números. Y bueno, como título se coloca el gasto de gastos de fabricación, y acá se colocan todas las cuentas con apellido fábrica que estén en nuestra hoja de trabajo. En nuestra hoja de trabajo usted tiene que ir marcando, si está haciendo en físico, con un resaltador de texto, cuenta por cuenta que vaya usted trabajando. Así las que están desmarcadas son las que hacen falta y no tenga ningún problema en repetir o que le haga falta alguna. Si está trabajando en electrónico, pues tiene que buscar alguna técnica ahí, alguna marca para que usted sepa cuáles ya están trabajadas y cuáles no. Cuando ya te pasamos todo lo que tenga apellido fábrica y algunas que no tengan apellido fábrica, pero que tengan mucha relación con la producción. Por ejemplo, acá hay una muy conocida, grasas y aceites consumidos. No dice fábrica, no dice ningún apellido de producción, pero se sobreentiende que las grasas y los aceites se trabajan más en el área productiva, y así con otras cuentas similares se hace lo mismo. Esa es la lógica contable que usted tiene que tener como estudiante o practicante de contabilidad. Enumeramos todas en medio y el total lo colocamos en la orilla para que se una con el costo primo que trae arriba. Se suma todo lo que usted encontró de gastos de fabricación y da como resultado el total de cargos. A ese total de cargos le va a sumar los procesos 1, es decir, el inventario inicial de artículos en proceso o artículos en procesos 1, y va a dar como resultado un subtotal. A ese subtotal le va a restar el procesos 2 o inventario final de artículos en proceso, y el resultado de esa resta da costo de producción. Ese costo de producción debe ser el mismo que tenemos en la hoja de trabajo. En la práctica, pues acá está, se hizo todo lo pertinente. Acá son menos cuentas, por eso es más pequeño, y dio como resultado este costo de producción, que si vamos a la hoja de trabajo, pues obviamente tendremos la misma cantidad. Con ello terminamos ya el primer estado financiero de cierre. Entonces, guiándonos por este diagrama, en una hoja nueva, con encabezado nuevo, con el título estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias de la empresa o de la fábrica tal, vamos a iniciar guiándonos por este diagrama y vamos a hacer el estado de resultados. Ahora, en nuestra hoja de trabajo nos tocaría trabajar la columna 9 y 10, solamente de estas dos. Por eso les digo que la hoja de trabajo es un mapa, porque básicamente me indica de dónde voy a sacar y yo los datos. Dijimos que estos son los más importantes. Después que llegamos al 5 y 6, esto le dará vida al costo de producción y estas dos le darán vida al estado de resultados. Ninguna de acá y ninguna de acá, por favor. Siempre tienen que ser estas de acá. Entonces, acá están organizadas en el orden de la hoja. Sin embargo, en la teoría nos pide lo siguiente. En una hoja de 3 columnas abrimos el movimiento de ventas después del encabezado y colocamos las ventas brutas, que las ventas brutas serían las ventas que tenemos en nuestra hoja de trabajo común. La dejamos aquí en la orilla y a esa les vamos a restar todo lo que tenga que ver con las ventas, las devoluciones y rebajas sobre ventas, las comisiones sobre ventas y todo lo relacionado con ventas. Todo lo que tenga que ver con las devoluciones y rebajas o las comisiones sobre ventas. Esa resta va a dar como resultado las ventas netas. A esas ventas netas las dejamos momentáneamente por acá y abrimos el costo de venta. El costo de ventas pues se hace con el siguiente proceso. Mucha atención, que es diferente al costo de ventas de lo comercial. Acá empiezan a trabajarse las cuentas que son nuevas. Por ejemplo, dice acá artículos terminados 1, se le va a sumar el costo de producción que usted encontró en el anterior diagrama.
Esa suma va a dar como resultado los artículos disponibles. A esos artículos disponibles le va a restar usted los terminados 2 que están en nuestra hoja de trabajo, en la 10, en la columna 10. Entonces esa resta va a dar como resultado el costo de ventas. Repito, a los terminados le suma el costo y da como resultado disponibles. A ese disponible le resta los terminados 2 y da como resultado el costo de ventas. Ese costo de ventas lo va a restar menos las ventas netas que traía arriba, y el resultado de esa resta da el margen bruto. Ese margen bruto se deja momentáneamente acá y vamos a abrir los gastos de operación. En estos gastos de operación pues se enumeran dos áreas: las ventas, gastos de ventas, y gastos de administración. Regularmente en estos ejercicios de costos son muy pocas las cuentas porque todas están en el costo de producción. Abrimos las de ventas, las colocamos acá, las cantidades, los subtotales en medio, las de administración y los totales en medio. Fusionamos ventas con administración y el total va a la orilla para que se una con el margen bruto, y el margen bruto restado menos los gastos de operación da como resultado el resultado en la operación. Igual que en lo comercial, abrimos el área otros gastos y productos financieros. A este gastos de operación, mucho ojo por favor, a este gastos de operación le vamos a restar los gastos u otros gastos, que aquí dice restado para que lo entienda, y los productos financieros sumados. ¿Cuáles son esos ejemplos? Por acá el esquema le dice algunos: intereses gastos, intereses pagados, comisiones pagadas como otros gastos restados, y cuentas cobradas. Cualquier cuenta cobrada que a ustedes se le haya olvidado colocar en otro lado, aquí puede ir. Comisiones ganadas puede ir acá, sumado. Entonces, al resultado de la operación le resta los gastos y le suma los productos en una misma operación, y va a dar como resultado la ganancia preimpuesto. La ganancia preimpuesto. A esa ganancia preimpuesto le resto el ISR y la reserva legal y me va a dar la ganancia neta, que obviamente es la ganancia que yo encontré acá como ganancia preimpuesto. A esa le quito el ISR y la reserva y voy a encontrar esta que está acá, esta que la voy a colocar en rojo. Esa es la ganancia con la que va a cuadrar el estado de resultados según este diagrama, la ganancia neta o ganancia post impuesto. Pregunta muy común es: ¿qué pasa si da pérdida? ¿Es el mismo procedimiento? No van a aparecer estos tres, sino que sencillamente el resultado de operación menos y más esto va a dar un número negativo en su calculadora, y ese número negativo obviamente no le va a colocar el signo menos acá, sino que solo en la cantidad, pero se va a llamar pérdida en el ejercicio. El número negativo matemáticamente hablando, pero es una pérdida en lo comercial. Eso se coloca acá como pérdida en el ejercicio y ahí termina. En el caso de pérdida, y acá va a dar un número negativo, cerramos con dos líneas y sin el signo menos, solo va a colocar la cantidad, pero se va a llamar pérdida en el ejercicio. Y así, si da ganancia es como está este, y si da pérdida es como le acabo de explicar. Acá está el ejemplo de un estado de resultados que se respetó el mismo procedimiento. Las ventas, el área de costo de ventas, fueron la operación, ventas y administración, fueron restándose y restándose. En este caso dio ganancia, y acá se sumaron los productos y se restaron otros gastos y dio como resultado esta ganancia preimpuesto. A esto le quitaron el ISR y la reserva y dio como resultado la ganancia preimpuesto. Según la teoría, seguimos con el balance general o de cierre, y a este balance general de cierre nosotros usamos este diagrama, y en una hoja de 3 columnas, bueno, algunos de 4 trabajan este balance. La mayoría lo trabaja a 3, pero existe una operación que se hace para trabajarlo a 4, que es cuando encontramos documentos descontados, pero eso es en casos totalmente exclusivos.
Si usted tiene una hoja de 3 columnas y necesita una cuarta, pues agregue una con un lapicero y ya tiene las 4 columnas en donde se puede trabajar. No es necesario trabajar con una de 4, sino que con una de 3 y esta cantidad se trabaja en esta. Bueno, ¿cómo trabajamos el balance? Sencillamente en la hoja de trabajo serían estas dos columnas, la 11 y la 12. De ningún otro va a salir ese resultado. Y bueno, vamos a buscar un color para identificarlo de una manera más específica. Ahí está el balance. Ya saben, entonces el costo va a salir de estas dos, el resultado de estas dos y el balance de estas dos. Cuando tengamos prácticamente listo el orden de estas cuentas, vamos a nuestra teoría guiándonos por este diagrama. Y bueno, está fácil de entender. Según la clasificación de siempre, colocamos el encabezado de los datos de la empresa, abrimos el activo, como siempre el corriente, el disponible y empezamos a colocar el disponible. En el caso que hayan documentos descontados, se los vamos a restar ya sea a clientes o a documentos por cobrar o a la suma de los dos. En este caso, abrimos de esta orilla clientes y documentos y a la suma de estos dos le quité documentos descontados y a la resta de estos dos se pasaron hasta esta columna que está hasta por acá, juntándose con caja chica y bancos. En ese orden, por eso se trabaja así en escalera. Si solo hubiese clientes, entonces no se trabaja acá. A ese cliente le quito documentos descontados y ese resultado va para acá. Si no hubiese ninguno de estos, no hubieran documentos descontados, automáticamente estas dos irían de una vez acá junto con estas. Es de jugar con las columnas según la capacidad contable que usted tenga, pero en este caso dieron a entender que clientes y documentos se fusionaron acá, luego a ese total le quitaron los documentos descontados y pasaron el total para unirse con los otros activos, que luego hasta la mercadería, todas las cuentas del corriente y los productos, los inventarios 2 de las 3 que hablamos hace unos minutos. Colocamos el total acá donde dice este sería el total de activo corriente. Abrimos el no corriente y empezamos a trabajar como siempre los activos fijos. El mobiliario le quitamos su depreciación acumulada solo en el caso que sea un sistema que hayan utilizado los métodos indirectos. Cuando se usa el método directo, acá el mobiliario, vehículos y todos los demás no aparecen sus acumuladas, sino que sencillamente ya se colocarían aquí los activos sin ningún problema. Pero en la mayoría de casos sí es recomendable usar el método indirecto de las depreciaciones y amortizaciones y otras cuentas. Entonces por eso al activo acá le hacemos la resta de su depreciación anual y el total pasa acá ya limpio. A los vehículos y a todos los que les correspondan le quitamos su acumulado, a las amortizaciones también, y todo ya limpio sin sus depreciaciones anuales ya pasan acá. Estos serían los datos ya limpios de los activos fijos. Ahí termina el activo no corriente y la suma del corriente y no corriente da como resultado la suma del activo. Dejamos momentáneamente eso ahí, abrimos el pasivo y abrimos el corriente y colocamos todas las del corriente, todas las del no corriente y sumamos, encontrando lo que llamamos suma del pasivo. A la suma del pasivo yo le voy a sumar el capital, el ISR, la reserva legal y la ganancia post impuesto. Esos sumaditos acá se coloca el total y la suma del pasivo más ese capital y los impuestos da como resultado el cuadro de las sumas iguales, o acá dice suma patrimonio neto y pasivo, que tendría que ser lo mismo esto con esto. Bueno, un tip para las personas que siempre hacen la pregunta: ¿qué pasa cuando da pérdida? Cuando dé pérdida se quedó solo en la suma del pasivo, no se tiene que sumar ni capital ni reserva porque no hay, no existe. Entonces acá se queda en la suma del pasivo, que tendrá que ser la misma de suma del activo. Es más sencillo. Pero la pregunta del millón: la pérdida que encontramos en la hoja de trabajo, cuando dé pérdida, ¿dónde va? Como se colocó en el activo en la hoja,
tendrá que ir acá en el activo. En algún momento antes de la suma del activo tendría que decir pérdida en el ejercicio y se coloca por acá. Cuando se coloca, se suma el activo, se suma el pasivo corriente y no corriente, y automáticamente, como no hay ganancia, la suma del pasivo va a ser igual a la suma del activo, porque la pérdida está incluida por acá arriba. Eso solo en el caso de que haya pérdida. Cuando hay ganancia, se hace lo que acabamos de decir. Acá tengo un ejemplo de un estado, de un balance. Acá está el corriente y su total, el no corriente y su total. Luego tenemos acá el pasivo corriente con su total, el pasivo no corriente y su total. Acá sí hubo ganancia, entonces se le sumó el capital, los impuestos pasaron para este lado y se sumaron estos dos para que este cuadro dio el mismo de acá. Como se pudieron dar cuenta, cuadra la suma del activo con la suma del pasivo. En este ejemplo, pues dio ganancia, entonces a la suma del pasivo se le agrega el capital y los impuestos se colocan acá y cuadra, y ese total de cuadre va a ser el mismo de la suma del activo. Como en todos los resultados, en el costo de producción y el de resultados, lo que dé de resultado del diagrama es lo que tenemos en la hoja. Sin embargo, acá podemos notar una situación. Algunos estudiantes se asustan porque el balance no cuadra igual que la hoja de trabajo, y es sencillamente por la siguiente razón. Acá cuadro con 1.400.000 y algo, y en la hoja está cuadrada con 1.500.000 y algo. Entonces, la explicación es sencilla. Lo que sucede es que como en los activos usted incluyó resta de depreciaciones o documentos descontados que son pasivos, obviamente usted restó, bajó el saldo del patrimonio. Eso no significa que no esté bien cuadrado, sino que usted, respetando esas reglas, hizo que se rebajara, pero sí cuadró con otra cantidad. Si quiere comprobar, pues a esta cantidad agréguele todos los pasivos sumados, trabajados en el activo, y mágicamente le va a dar lo mismo de la hoja de trabajo como comprobación de su balance de cierre. Luego, tanto al costo de producción como a resultados y al balance, colocamos lugar, fechas y firmas, y automáticamente estamos certificando los estados financieros. El estado financiero no termina allí. Según nuestra teoría, dice que hay partidas de cierre. ¿Y para qué sirven? Que es un complemento al ciclo contable. Completan saldos y los cierran para iniciar nuevos en un periodo contable nuevo. Preparan saldos para un nuevo ciclo de producción. Y bueno, ahí están las 7 partidas en teoría de cómo tienen que hacerse las partidas de cierre. Las partidas de cierre, si ya se utilizaron la hoja de trabajo en los diferentes colores, esto para el costo, esto para el estado de resultados, esto para el balance, las partidas de cierre no es tomar unas nuevas cantidades, sino que son estas mismas. Por ejemplo, las partidas de cierre es cerrar la columna 7, cerrar la columna 8, cerrar la 9, cerrar la 10, cerrar la 11 y la 12, respetando el siguiente principio, por favor. Imagínense ustedes que esto fuera una T gráfica y aquí fuera el debe y el haber, que sería el cargo y el abono. Lo mismo acá, debe haber, cargo, abono. Debe haber, cargo, abono. Lo mismo acá, debe haber o cargos y abonos. Si esos son los principios contables, en las partidas de cierre el tip es el siguiente: cambian de posición. Las que son cargos o debe, en una partida de cierre tendrá que ser abono o haber. Y esta, que es haber, abono, será cargo, debe. Por eso las partidas de cierre es como una pequeña regularización. Imaginémonos que acá tenemos una cuenta de 100 quetzales en el debe. Acá estoy haciendo un ejemplo para entender más eso. Y tiene 100 quetzales en el haber. Entonces, automáticamente, si es una cuenta del debe,
es deudora acá. Y si es una cuenta del haber, pues es acreedora acá. Note la situación. Como esta es deudora, en una partida de cierre tiene que ir abonada. Si abonamos esos 100 quetzales, se regula, y si esto fuera una T gráfica básica, se regula y desaparece. Es por eso que se llama partida de cierre. Esta que tiene 100 quetzales en el acreedor, como su principio es acreedor, en la partida de cierre tiene que ir cargada, o sea, en el debe, y automáticamente se regulariza y se cierra. Ese principio lo tiene que respetar en las partidas de cierre para no tener ningún problema. Repito, lo que es cargo va a ir abonado en la partida de cierre y lo que es abono va a ir cargado. En otras palabras, la 7 se pasa al trabajo de la 8 y la 8 se pasa al trabajo de la 7, y lo mismo con estas 4 más. Acá está el ejemplo, pues, donde usted puede notar que así sucede. En la partida 1 cargamos la cuenta costo de producción y no colocamos ninguna cantidad todavía, porque nos pide que en el abono sean todas las cuentas de la columna 7. Ahí se cumple el principio que les estaba diciendo. La columna 7 tiene principio de cargo, pero se está abonando en la partida de cierre. La suma de todas las cuentas de la columna 7 se colocan en esta de acá, todas, y la suma se cuadra, y ahí tenemos la partida 1. En la partida 2 es al revés. La columna 8 tiene principio de abono, pero en esta irá cargada. Todas las cuentas de la columna 8 se enumeran acá y abonamos la suma de todas ellas con costo de producción en el haber acá, y cerramos la partida. En el caso de la partida número 3, vamos a cerrar la columna 9 y en la 4 la columna 10. ¿Cómo se hace este proceso? Pues sencillamente siguiendo los principios que anteriormente les expliqué. Todas las cuentas de la columna 9 se van a abonar porque la columna 9 tiene principio de cargo, pero en la partida de cierre se abona. Enumeramos todas las cuentas de la 9 abonado y el total de ello lo vamos a cargar con la cuenta pérdida y ganancia. Cuadramos la partida y con ello cerramos la columna 9. Que tiene principio de cargo, pero se va a abonar para que se regularice. Esa es la finalidad de una partida de cierre, regularizar cuentas. En la partida 4, todas las cuentas de la columna 10 serán numeradas con cargo porque la columna 10 tiene principio de abono, pero en la partida de cierre se rompe la regla y va cargada. Cargamos todas las cuentas de la columna 10 y abonamos el total con la cuenta pérdida y ganancia. Cuadramos la partida y con ello ya hemos cerrado la columna 8, la columna 7, 8, 9 y 10. Aquí hay una nota muy importante para la partida 5. Dice, la partida 5 se hace si el ejercicio presenta ganancia, de lo contrario se ignora y no se hace. Si el ejercicio presenta pérdida, sencillamente nos pasamos a la número 6, pero si da ganancia, pues sí se hace. ¿Por qué? Porque la partida 5 registra lo que se ganó. Vamos a abrir la partida con el cargo de pérdida y ganancia y vamos a abonar los impuestos, el ISR, la reserva y la ganancia neta o la posimpuesto, y la suma de esos tres irá en el cargo como pérdida y ganancia, y cuadramos esa partida. Esa partida no necesita ningún principio contable, sino que sencillamente abonamos los impuestos y la ganancia neta y se carga pérdidas y ganancias. Solamente si da ganancia el ejercicio. Al dar pérdida se ignora y se pasa directamente a la 6. La 6 es muy curiosa porque cierra la columna 11 y 12 de una vez. En la partida 6 vamos a cargar todas las cuentas de la columna 12, es decir, los pasivos. Y como todos sabemos, en un principio contable, los pasivos tienen principio de abono, de haber. Pero en una partida de cierre se cargan para regularización. Ya les expliqué de una manera gráfica cómo sería eso. Y abonamos todas las cuentas de la columna 11, es decir, de los activos. Porque los activos tienen un principio del debe, o sea, del cargo en la T gráfica básica. Como tienen principio de cargo, entonces en una partida de cierre van abonados, se cruzan. Sumamos los pasivos y sumamos el total de activos y cuadramos la partida
y con ello estamos cerrando totalmente las columnas. Si somos cuidadosos, ya cerramos la 7, la 8, la 9, la 10, los impuestos, la 11 y la 12. Entonces la pregunta que hacen muchos, ¿por qué se hace la 7 si ya se cerró todo? Pues la respuesta es sencilla, está en su explicación. Todas dicen cierre de la columna 7, cierre del costo, cierre de la 9, cierre de pérdida, cierre de ganancia, cierre. En esta dice cierre de activos y pasivos o regularización de pasivos y activos, pero en la 7 dice reapertura del ejercicio contable. Y acá está el chivo. La partida 7 sencillamente vamos a darle vuelta a la número 6. Las cuentas de activo van cargadas y las cuentas del pasivo van abonadas. Con ello respetamos el principio inicial de la contabilidad y los activos vuelven a su postura y los pasivos vuelven a su postura en el principio que le corresponde. Es solo darle vuelta a la 6. En la 6 se cerraron como regularización y en la 7 se reabren. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se vuelva a hacer un balance inicial, porque van a ser los activos que estarán en el debe o en el deudor y los pasivos en el haber, y obviamente ya nos da chance de volver a empezar otro balance desde este lado, desde acá del inicio, como lo podemos ver acá. Ya habrían cuentas de activo y pasivo, deudoras y acreedoras, y con la columna 7 las estamos regresando a su principio, que sería activos en el debe y pasivos en el haber. Con ello ya cerramos lugar, fecha y firmas, y ahora sí llegamos al cierre del principio del cierre contable. Llegamos al final de un cierre contable. Se presentan los diagramas que se requieran a la SAT para declarar impuestos, y se comienza un año contable de nuevo con un balance, donde se hace un balance inicial de apertura, un inventario, diario mayor, balance de saldos, otra hoja de trabajo, otro cierre, otras partidas de cierre, y al finalizar el año de nuevo una reapertura, una partida 7 nueva para otro ciclo contable, y el ciclo se repite mientras la contabilidad le dé chance a la empresa de existir. Muchas gracias por su atención. Con esto llegamos al cierre de los temas de cómo presentar un ciclo contable al finalizar año y todo lo que se debe hacer en la contabilidad. Muchas bendiciones. Gracias por estar siempre atentos a nuestros videos. Cualquier duda está la aplicación Cuadra o Cuadra. Está el correo que ya hemos dado para dudas contables, y cualquier otra situación pues pueden ver todos los videos que tenemos en la colección de nuestro canal de YouTube Cuadra Cuadra. Hasta la próxima. Mi nombre es Johnny Salazar, profesor de contabilidad, y como siempre nuestra frase: la contabilidad debe ser exacta. Bendiciones.